domingo tercero del tiempo ordinario, perdón, de Pascua, de este ciclo B, dedicado al Evangelio de Marcos, pero que como ya comentábamos en alguna ocasión, siendo el Evangelio de Marcos el más corto, aprovecha la liturgia para invitarnos a meditar algunos textos de otros evangelios que en ocasiones quedan fuera. Hoy el evangelio que vamos a compartir está tomado de Lucas, perdón. La primera lectura viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, como ya hemos dicho varias veces, nos va a acompañar a lo largo de toda la Pascua, tanto en los domingos como en las lecturas entre semana, las primeras lecturas. Hoy vamos a leer un breve discurso de Pedro con motivo de la conmoción que trajo la curación del paralítico que pedía limosna en la puerta hermosa del templo. Pedro quiere subrayar que no es por mérito suyo ni de Juan, su acompañante, que esa persona haya sido sanada, sino por Jesús de Nazaret, que con esa muestra de poder de Dios ha sido glorificado. Contiene varias frases dirigidas a los oyentes de esa época, pero que también nos atañen, porque muchas veces estamos en esas circunstancias. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Otra frase de mucha densidad existencial. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Finalmente, algo que nos permite entender el misterio del mal. Ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. El mal, el pecado, básicamente es un estado de ignorancia, de confusión, de distorsión perceptiva. El salmo que nos propone este domingo es el Salmo 4, un salmo de acción de gracias por haber sido liberado del peligro. Subraya la fidelidad de Dios que no abandona la causa de sus hijos e hijas. Dios hace que tarde o temprano la verdad prevalezca sobre la mentira y la difamación. Nos hace recordar la frase de Santa Teresa de Jesús: la verdad padece, pero nunca perece. El salmista subraya que solo en el Señor está su confianza. En Dios se acuesta y duerme en paz, porque solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. La segunda lectura está tomada de uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento, la primera carta del apóstol San Juan, que nos va a acompañar a lo largo de este tiempo de Pascua. Nos seguimos adentrando, por lo tanto, en su mensaje central. Recordemos que a esta carta le debemos aquella descripción central, final del misterio del Dios revelado en Cristo. Dios es amor. Regresamos 2 capítulos ahora a una de las primeras exhortaciones del autor de la carta a sus destinatarios. Destaca el tratamiento íntimo y cariñoso que les da. Los llama hijitos míos. Les dice que les escribe para que puedan evitar el pecado. Recordemos que desde la perspectiva cristiana, el pecado no es una situación jurídica de culpabilidad, sino una realidad existencial. Nuevamente vemos que el pecado es una enfermedad de la que necesitamos ser sanados, no indultados. Esta enfermedad se traduce en una distorsión perceptiva que llamamos egoísmo. El egocentrismo es la raíz de toda transgresión humana y de la violencia hacia los demás y hacia uno mismo, hacia una misma. El egoísmo tiene como fundamento experiencias de desamor. Por estos golpes de desamor nos vamos haciendo duros. Habiendo sido víctimas del egoísmo de otros, a su vez nos convertimos en victimarios. Por eso solo el amor nos puede sanar de esta situación. Recordamos el gran mandamiento del mismo autor de la carta, pero en el Evangelio, Juan 15:12, este es mi mandamiento, el único. Ámense unos a otros como yo les he amado.
Y así llegamos al Evangelio que, como les decía, está tomado de San Lucas. Es uno de los relatos de las apariciones personales del Señor, en esta ocasión a los discípulos reunidos. Está en secuencia directa con el relato de los discípulos de Maús. Inicia diciendo que mientras los discípulos hablaban de su experiencia de encuentro con el resucitado, se presentó Jesús en medio de ellos. El saludo del Señor es el propio del resucitado siempre. La paz esté con ustedes. El Señor se nos presenta trayéndonos la paz que nos sana de la realidad del pecado, del egoísmo. Ese egoísmo, ese pecado fundamental que se traduce en estas tres distorsiones que ya hemos meditado en otras ocasiones, en la caída, en el pecado de Adán y Eva. Aparece la avaricia hacia los bienes de la creación, pensar que la creación es algo para poseer, la fragmentación interior de quienes somos, la vergüenza de nosotros mismos, sintiendo que hay algo defectuoso en cada uno, y finalmente una visión distorsionada de Dios. Empezamos a ver a Dios con miedo. La paz de Cristo sana. Primero que nada, la vivencia de vivir en temor, ver a Dios como temible. Ese temor imposibilita ser salvados, salvadas por su oferta de amor. El resucitado les muestra que no es un fantasma, está realmente presente con ellos y con ellas. En el centro de la experiencia cristiana de Dios está percibir a Dios como persona. Hay una gran diferencia en sentirnos y vivirnos como personas o meramente como individuos. Los individuos se perciben aislados y confrontados con los demás individuos. Se sienten en lucha permanente con estos otros egos, con estos otros individuos. A veces vemos a Dios como individuo y nos relacionamos con Dios de manera conflictiva. Dios y nosotras y nosotros como imagen suya no somos individuos, somos personas, es decir, identidades relacionales. La plenitud de nuestro ser se alcanza en relaciones de amor con otras personas. El pecado, el egoísmo, nos mantiene en el mundo del conflicto de individuos. El amor de Cristo, que dio la vida por nosotros, nos sana de esta enfermedad. Y una vez sanados, el Señor nos envía. Ustedes son testigos de la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Podríamos decir que el tiempo de Pascua y las lecturas que nos acompañan durante estos 50 días nos transmiten o nos ayudan a irnos acostumbrando, a ir experimentando cada vez con mayor claridad, eh, experiencia interna profunda, como diría San Ignacio, este conocimiento interno del resucitado. Y las lecturas del día de hoy traen una serie de paradojas que nos permiten entender también la paradoja de nuestro encuentro con el resucitado. La primera, muy bella, este discurso breve que les comentaba al presentar las lecturas de Pedro ante el Sanedrín, ante este senado de los ancianos de Israel, digamos el cuerpo deliberativo y hasta cierta manera ejecutivo, es decir, los que gobernaban a Israel, eh, pero que no entendían a Jesús, no aceptaban la buena noticia del Señor. Y como en otros discursos de Pedro en Jerusalén, empieza primero denunciando la situación, el crimen. Ustedes mataron a un justo y al matar al justo, al inocente, se movieron en contra del proyecto de Dios. Dice aquí, rechazaron al autor de la vida o le dieron muerte al autor de la vida, rechazaron al inocente y pidieron el indulto de un criminal, que de alguna manera describe, como decíamos también en el comentario, la situación en la que muchas veces nosotros nos encontramos. Yo me gusta en el diálogo con las personas invitarles a meditar, a reaccionar
ante la realidad de hacernos conscientes de quién es nuestro referente vital, a quién seguimos, como se ha dicho, de quién quieres hacerte discípulo, quién está en tu corazón finalmente, porque tarde o temprano ese modelo que de manera explícita o implícita, abierta o inconsciente, es el que te mueve y el que te lleva a tomar las decisiones de tu vida. Muchas veces nosotros dejamos a un lado al inocente, al Señor que está presente, no solamente el resucitado, como veremos en un momento en el misterio de su presencia en medio de su iglesia, en cada vez que nos reunimos en su nombre, sino también en cada ser humano. ¿Cuántas veces le damos la espalda a nuestros hermanos inocentes y nos ponemos del lado de los que los martirizan, de los que les hacen daño, de aquellos que no los toman en cuenta como hermanos o hermanas suyos? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el espíritu del mundo, ¿no? ¿Cuántas veces preferimos lo que el espíritu del mundo ofrece, el dinero, el poder, la imagen, ¿no? Esta manera de entender el éxito o finalmente el sentido de la vida, y a través de eso nos separamos, nos vamos apagando internamente, en vez de abrirnos a la transformación del amor de Dios que nos sana, nos metemos en círculos viciosos de este pecado, de este egoísmo que cada vez nos hace más duros. En vez de ser una bendición, es decir, en una fuente de transformación para bien, de plenitud, nos convertimos en una maldición para nuestros hermanos y hermanas. Y podemos tener un discurso cristiano, piadoso, etcétera, inclusive, digamos, cristiano convencido, no meramente social, pero en el fondo a veces no nos damos cuenta realmente qué es lo que nos mueve, por quién optamos, a quién elegimos. Esa es la invitación que Pedro le hace a estos representantes de su pueblo, pero que también nos hace a nosotras y a nosotros. Y ahí está esta primera paradoja. Como dice ahí, ustedes le dieron muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. ¿Que no Dios es el autor de la vida? ¿Cómo pueden matar a Dios y luego este mismo Dios resucitar al que habían matado, ¿no? Y meditando en esta paradoja, yo creo que detrás de eso hay un misterio muy bello de este Dios que se fue revelando y que con el tiempo lo fuimos entendiendo mejor, que es una comunidad de amor. Realmente entregó su vida, se puso en nuestras manos, finalmente asumiendo sobre sí todo aquello que nos hace daño, todo aquello que nos mata, que nos intoxica, que nos impide vivir como hermanos y hermanas, lo llevó hasta la muerte y en esa muerte lo destruyó y resucita una vida nueva. Y el encuentro con el resucitado es que nos dejemos llevar con él, eh, que le dejemos a él que en su vida, en su entrega, en su sacrificio, en el sentido de poner en las manos del Padre toda la existencia para hacerla verdadera, que es lo que significa sacrificar, hacer verdadero, él pueda transformar nuestras vidas y podamos empezar a experimentar nuestra condición de resucitadas y resucitados. Como el Señor nos va transformando de esa realidad de muerte en una realidad de vida. Pero particularmente consolador para mí en esta paradoja está en que en esa comunidad de amor, el Hijo, que asume plenamente la naturaleza humana, entrega su vida. También está el Padre y el Espíritu Santo. Y nos dice nuestra propia doctrina que el Padre, que es fuente de amor, de vida y absolutamente todo lo que existe, es la fuente del sentido, a través del Espíritu, le devuelve la vida a el Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Y le devuelve una vida donde también está resucitada su condición humana y donde finalmente el proyecto de Dios empieza a dar fruto, porque el Señor quiere que seamos resucitados y resucitadas, que pasemos por este camino, por esta frontera, dejando atrás todo lo que nos impide
la comunión plena con Dios y accedamos a la vida definitiva. De hecho, lo decimos en el credo cuando hablamos del Hijo y subrayamos por quien todo fue hecho. Le digo que para mí era particularmente consolador porque como somos comunidad reflejo de la comunidad trinitaria, ¿cuántas veces alguien de nosotros, de nosotras, muere de alguna manera real o de alguna manera simbólica, pero el resto de la comunidad le puede devolver la vida, puede acercarse a esa persona y ayudarla a restituirse a su dignidad, a su condición de hija, hijo de Dios, imagen de Dios, etcétera, ¿no? Y qué lindo que Dios va moviendo al mundo y va moviendo a los cristianos para que cada vez más nos constituyamos como comunidades, lugares donde nos conocemos, donde nos preocupamos unos por otros, unas por otras, donde cuando sabemos que hay un hermano que está sufriendo, que la está pasando más mal, lo procuramos, la procuramos, nos ayudamos mutuamente. Yo creo que ese es uno de los elementos y mensajes importantes de este tercer domingo de Pascua. La primera carta de Pablo, del apóstol San Juan subraya esto, ¿no? Como en la vida de todas las personas, inclusive de las más bien intencionadas, se puede dar la realidad del pecado. Y pecado no en abstracto, pecado que es egoísmo. Porque a veces, por la historia un poco distorsionada del término y cómo se ha usado en nuestra vida cotidiana, pues cada vez que la persona oye pecado, inmediatamente se imagina en algo vinculado a la sexualidad, ¿no? Cuando pecado es algo bastante más radical. Está hablando de una enfermedad. Cuando alguien se sorprenda, oye, hice algo egoísta, en cualquiera de sus manifestaciones, y ahí sí los 7 pecados capitales nos muestran la gama de todas las formas por las cuales nuestro egoísmo puede hacer daño, ¿no? Eh, Cuando alguien se dé cuenta de esto, acuda al que puede sanar, que es el Señor Jesús. Como decíamos al inicio, pongámonos en las manos del Señor para que llegando a la presencia del Padre podamos ser abrazados por ese Padre misericordioso que transforma nuestra vida. No nos olvidemos del mandamiento de Dios, como dice. ¿Cuál es el mandamiento? Lo que Dios pone en nuestras manos. Mandar es dar en la mano. Y lo que Dios nos manda, lo que Dios pone en nuestras manos, lo que nos confía, es el poder amar a nuestros hermanos y hermanas. Finalmente, el Evangelio nos dice que esto solo lo podemos vivir cuando nos encontramos con el resucitado. Como comunidad de oración contemplativa, todos los días guardamos silencio después de habernos puestos en las manos de Dios. Señor, vengo a ti con coraje, con alegría, con tristeza, con ilusión, con rabia, como sea. Me pongo en tus manos. Y en ese silencio, en ese misterio de dejarle a Dios ser Dios, se manifiesta esa presencia del resucitado, que lo primero que nos dice es: la paz esté con ustedes. No solo de palabras, recordamos que Dios se comunica de muchas maneras. En el espacio de la oración de silencio, vamos experimentando la paz que viene del resucitado. Y aunque 2 segundos después nos venga otra preocupación, recordemos un pendiente, si nos mantenemos ahí, volvemos a escuchar, experimentar que el Señor nos dice: la paz esté contigo. Yo estoy contigo. No temas, no temas. Pues eso es el centro de nuestra fe. El encuentro con el resucitado nos sana, nos capacita, nos envía para que también nuestra presencia transmita paz. Que cuando llegues a tu trabajo, cuando te topes con tu familia, en todo lo que vivas, aunque no lo digas de palabra, irradies: la paz esté con ustedes, la paz esté contigo. Y después que les enseñes con tu cariño, que sostiene y da vida, que no hay nada que temer.
Que así sea. Les invito a que esta semana hagamos el ejercicio que les prefiguraba. En la mañana, antes de empezar tu día, entra en tu corazón, entra en este cuarto interior, deja que el Señor resucitado se aparezca ahí, a ti, te transmita su paz, escuches o percibas, recordemos como les decía, Dios se comunica de muchas maneras, acojas esa manera como el Señor se te entrega dándote paz. La paz esté contigo. Shalom sea contigo. Esta paz que es plenitud, que es alegría, que es el dinamismo que da vida, el dinamismo de la resurrección. Escucha que el Señor también te dice que no temas, porque quien ha recibido este amor que da vida eterna no tiene nada que temer, solamente tiene para amar y compartir. Y después con ese amor vivamos nuestra misión de llevar ese mismo amor a nuestros hermanos y hermanas. Que internamente a cada persona que veamos le digamos de corazón, la paz esté contigo. Y que todo nuestro talante, actuar y comunicar y desde luego hacer, transmita el mismo mensaje. No temas, Cristo está contigo. Que así sea, que tengan una excelente semana, Dios con ustedes.